Este no es un tiempo cualquiera, es el tiempo de tomar el territorio. Este año tenemos una palabra profética poderosa. Dios nos ha entregado territorios. Como dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisen sus pies será de ustedes. Este es el año en el que vas a ir y tu planta, tus pies se pararán en lugares específicos y ya Dios habrá entregado esas llaves en tus manos. Vamos a las naciones, conquistamos El Salvador para Cristo, vamos a los 14 departamentos de esta nación, conquistamos Centroamérica para Cristo, llevamos este avivamiento a Sudamérica y al Caribe. Dios hará cosas grandes con la fraternidad de Manuel. Alguien levante una alabanza al Señor. Deja atrás el temor, deja atrás los límites, toma la certeza del cielo y el respaldo de Dios. Y recuerda que cada paso que damos es un territorio que tomamos. Damos inicio a este servicio creyendo que este es el año de tomar el territorio. El Salvador será de Jesucristo. Puestos en pie. 3, 2, 1. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Gracias, muchachos. Puede sentarse, Frater Emanuel. ¿Será que me puedes ayudar con el sonido para no gastarme tanto la voz? Gracias. Qué bonito se siente estar con ustedes así tan seguido. Estuvimos el martes, ahora estamos jueves. ¿Cuántos vinieron el martes? Que levanten la mano. Ay, ya vi, le encanta el machete a usted. Alguien me puso en redes sociales: Suri, ya estoy listo para la cinchaseada 2.0. Y yo le di, bueno, no le respondí realmente, lo siento, amiguitos, si me estás viendo. Pero les voy a dar un spoiler, y es que no vengo con ese fin. Hoy es una palabra totalmente diferente, y saben que les voy a abrir mi corazón. Me siento un poco nostálgica porque ya el domingo viene el pastor Luis, ¿saben? Estamos felices por eso. Pero yo pues ya vuelvo a cantar. Pero Dios me ha enseñado tanto como ustedes no tienen idea, y estar aquí de verdad es un privilegio, el poder servirle a Dios de esta forma también. Y bueno, como siempre les digo, ¿cuántos ya vieron el tema del día de hoy en redes sociales? Que levanten su mano. Muy bien. Para los que no lo han visto en redes sociales, yo quiero que usted repita después de mí: ya merito llegamos. Pero dígalo fuerte: ya merito llegamos. Ahora hágalo más como niñón, hágalo así como caricatura. Ya merito llegamos. Ya merito llegamos. A lo mejor para muchos fue extraño leer el tema del día de hoy, porque es una gran diferencia a lo que nosotros vimos el martes, por ejemplo, en donde fue una palabra muy profunda, fue una palabra de mucha enseñanza. Fue una palabra doctrinal y evangelística también. Pero ahora jueves el Señor no hace las cosas iguales. Él siempre tiene estrategias nuevas. Y Él conoce cada necesidad, y por eso me regaló esta palabra que es totalmente diferente. Y cualquiera pudo leer el tema y dijo: no, pues Suri se descarrió, porque ¿qué tiene que ver eso? Yo esperaba un tema más espiritual, como el del martes. Esperaba una cosa así, pero ya merito llegamos. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? ¿De dónde lo sacó? Quizás la mayoría aquí tiene una idea de dónde yo saqué el nombre del mensaje. Esta línea es muy famosa. Y les cuento que una de mis películas favoritas de toda la vida es Shrek. Y si usted no ha visto Shrek, usted de verdad, no sé qué les puedo decir.
no podría ser mi amigo, no, mentiras. Pero si usted no lo ha visto, yo le doy permiso que después del culto se vaya a ver Shrek y me lo va a agradecer toda la vida. Entonces, Shrek yo lo podría ver hasta con los ojos cerrados, sin internet, sin celular. Yo cierro los ojos y veo la película completa. Me río una y otra vez, a pesar que la he visto 1000 veces y ya me sé los chistes. Me sigue pareciendo una película muy buena, tanto en comedia como en todo, hasta en la moraleja, pues salí ministrada y todo. Y algunos ya pueden estar así como, ay no, hoy sí que no anda espiritual, me vino a hablar de Shrek. No, tranquilo. Pues resulta que una de las escenas más icónicas de la película, podemos ver a los protagonistas, a Shrek y a Fiona. Y resulta que van en camino hacia el palacio originalmente de Fiona, donde Fiona se creció. Así que ellos van y dicen, ok, nos vamos para un lugar llamado muy, muy lejano. Diga conmigo, muy, muy lejano. Eso sí se lo sabe, ¿verdad? Usted de Biblia no sabe nada, pero esto sí. Ok, muy, muy lejano. Resulta que Shrek no logra desprenderse ni despegarse de su amigo fastidioso y juguetón, Burro, al cual se le advierte antes de iniciar el viaje que debe ir tranquilo, que no tiene que acelerarse, que tiene que ser paciente, porque como lo dice el nombre del destino, va a ser un viaje muy, pero muy largo. Pero Burro, inquieto, impaciente, todo el camino fue preguntando, ¿ya merito llegamos? A lo que Shrek respondía, no hemos llegado. Y a los 2 minutos, Burro no se resistía y volvía a preguntar, ¿ya merito llegamos? A lo que Shrek volvía a responder, no. Y así pasó por todo el viaje, hasta que llegaron, y usted se conoce la historia, ¿verdad? La canción y todo eso. Todo el camino estuvo impaciente. Y además de toda la comedia, yo quiero decirle algo. ¿Alguna vez te has sentido como burro, camino a muy, muy lejano? Cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te da una palabra y te dice, yo te voy a hacer grande, yo te voy a prosperar, yo voy a bendecir tu finanza, voy a bendecir tu negocio, yo te haré grande en esta nación, te llevaré a las naciones, haré de ti un pastor, un predicador, un profeta, yo voy a restaurar tu matrimonio, yo voy a restaurar a tus hijos, y muchas promesas que el Señor nos hace y grandezas, porque Dios no es un Dios de promesas pequeñas. Y tú dices, wow, y te emociona porque el Señor te dio esa promesa. Y yo te ensancharé y yo te bendeciré. Pero llevas tanto tiempo en el camino que empiezas a decirle a Dios, ya merito llegamos. Señor, tú me prometiste que me ibas a usar, ya merito llegamos. Señor, tú me prometiste que me ibas a sacar del país, ya merito. Y estamos como burro, preguntando cada 2 minutos y cada servicio, Señor, aquí estoy, ¿será que ya merito? Sin recordar que nuestro destino muchas veces no es tan cercano ni fácil como quisiéramos. A veces como seres humanos nos alegramos y esperamos cuando recibimos la noticia, cuando Dios nos habla a través de un profeta y nos dice, yo haré cosas grandes contigo. Pero de repente la espera desespera
Queremos el destino final, queremos la promesa, pero no queremos el camino que nos lleva a ella. No somos buenos aceptando el proceso, es la verdad. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. Si te dan la opción de que Dios te levante ya o te levante dentro de 30 años, ¿cuál eliges? Ya. Porque a nadie le gusta esperar. Y la verdad incómoda aquí es que si llegáramos al tiempo que deseamos, que es rápido, llegaríamos siendo la persona equivocada para administrar lo que Dios preparó. Si las cosas se hicieran como nosotros queremos, llegaríamos como niños espirituales y no como adultos. Llegaríamos con manos muy pequeñas para sostener todo lo grande que Dios te prometió. Por eso es necesario el camino. Por eso es necesario el proceso. Queremos el destino sin recorrer el camino. Queremos la tierra prometida sin pasar por el desierto. Queremos la corona y no pasar por la cruz. Queremos todo en acción microondas. Pero déjame decirte que Dios no solamente es el Dios de la promesa, también es el Dios de los procesos. Y si yo lo hubiera dicho al revés, usted hubiera gritado y hubiera dicho amén, pero como no nos gustan, pero como son difíciles de aceptar, porque somos impacientes, porque queremos ver los resultados rápido. Pero déjame decirte que para Dios el proceso no es solamente la promesa y ya. El proceso tiene un tiempo de espera. Mejor dicho, el proceso ya es parte de la promesa. Y cuando usted le dice sí a Dios por la promesa, entonces le está diciendo sí a Dios por el proceso. Cuando tú le dices, Señor, amén, heme aquí, te haré grande, te voy a bendecir, te haré mi profeta, usted le está diciendo a Dios, métame en problemas, métame en proceso, porque no hay promesa sin proceso. No lo hay. Y sabe algo, si yo pudiera ponerle un nombre más formal a este mensaje, en definitiva le pusiera el Dios de procesos. Diga conmigo, el Dios de procesos. Es fácil saber que Dios nos prueba, lo entendemos, lo sabemos, lo vemos literalmente en toda la escritura de principio a fin. Pero nos cuesta tanto aprender a permitir que Dios sea ese Dios de procesos de manera personal. Porque es muy sencillo aconsejar a alguien más cuando está en tribulaciones. Cuando tú le dices, amigo, amiga, no te preocupes porque Dios es un Dios de procesos y vas a salir de esa. Es muy sencillo. Tenemos una habilidad para decir consejo que no seguimos. Y es que mira, nosotros vamos a donde otra persona y le decimos, no te preocupes, Dios va a obrar a tu favor. Claro, porque las aguas no te están ahogando a ti. Claro, porque tú no tienes deudas que pagar. Claro, porque tú tienes con qué darle de comer a tus hijos. Fácil es ir y decir, ah no, el Dios de procesos. Pero realmente entenderlo para tu vida. Y aceptarlo también. Aceptar que Dios a mí me va a procesar. Que si quiero la promesa, tengo que pasar por el proceso. Claro, no estamos desesperados. No nos sentimos de menos. Pero cuando estamos en los procesos duros y difíciles, el tiempo se hace largo. Mientras otros dicen, ay no, ya estamos en junio. Usted ha sentido una eternidad. Porque le está costando a usted. Porque nadie más está en sus zapatos. Y dejamos de querer ver al Dios de procesos y ya queremos ver al Dios de promesa. A lo mejor hay personas en este lugar que llevan años conociendo al Dios de procesos.
y sienten que nunca llegan a la promesa. Pueden haber personas aquí cansadas de que la situación no cambie a favor de ellos. Y claro, es de humanos. Es de humanos cansarse. Es de humanos querer tirar la toalla a veces. Es de humanos muchas veces tener temor porque no sabes qué es lo que va a pasar mañana, porque no tienes asegurado tu mañana y porque hay incertidumbre y porque tienes demasiados problemas encima. Es de humanos. Solo porque creas en Dios no te hace menos humano. Y Dios lo sabe. Dios no es ajeno a tu dolor. Cuando nos desesperamos y hay un clamor genuino en nuestro interior, y muchos llegan a decir: ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios olvidó la palabra que me dio? ¿O será que simplemente Dios cambió de opinión? Porque Suri, la Biblia dice que Dios cambió de opinión. Y quizás Él también cambió de opinión conmigo y escogió a otro. Y a mí me dejará viviendo así toda la vida. ¿Será que hice algo tan malo para que Dios ya no me quiera levantar? ¿Será que cometí un pecado tan grande que ya no tengo el favor de Dios? Ya Él se olvidó, cambió de opinión. Déjame decirte y recordarte algo muy hermoso y poderoso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre y se arrepienta. No. Ese no es el carácter de mi Dios. Yo tengo un Dios que cumple sus promesas, que cumple sus palabras. Y si Dios a ti te habló, créeme que lo va a cumplir. Él no miente, Él no engaña. Pero sabes una cosa, a Dios no solamente le interesa tu destino, Él está interesado en la persona que te convertirás mientras llegas al destino. Es que sabes algo, las promesas son añadiduras. El destino es añadidura. Y cuando nosotros lo escuchamos de esa forma puede sonar loco y absurdo, pero es la verdad. ¿Sabes por qué? Porque es mayor la recompensa que nos deja en el corazón un proceso de la que nos deja una victoria en las manos. Porque es mayor lo que Dios hace en tu interior en el proceso que los aplausos que recibes en la victoria. Porque mayor trato nace cuando estás a solas llorando que cuando hay una multitud aplaudiéndote. Porque hay algo glorioso cuando estamos en procesos que construyen en nosotros algo que la victoria jamás nos va a dar. Porque a Dios no le interesa tu premio, a Dios no le interesa tu promesa, a Dios le interesa el hombre y la mujer que carga la promesa. Es una excusa. Es una excusa, te voy a bendecir, es una excusa para formar en ti un siervo de Dios. Es una excusa el decirte: te haré millonario y te haré grande, para formar en ti algo que sin proceso no se hubiera formado. Porque Dios actúa así. ¿Sabes algo? Me imagino a Dios como el doctor donde nos llevaban de niños para inyectarnos. ¿A cuántos lo llevaron de niño a inyectarse? Y los que no fueron, bueno, a lo mejor comían popó de gallina y siguen aquí, súper fuertes. Bueno, pero pues a mí sí me llevaron. Y recuerdo que el doctor nos decía, ¿cierto? Será como un pinchoncito de hormiga. No te va a doler. Dolerá por un momento. Así que te hacías el fuerte, respirabas profundo y te inyectaban. Te dolía, pero luego el doctor se sacaba de la bolsa una paleta y te decía: porque fuiste muy valiente, te lo doy. Y entonces en ese momento nosotros como niños decíamos: wow, valió la pena dejarme inyectar por el doctor. Valió la pena
porque me gané este dulce. Valió la pena. Pero ahora que lo analizamos de grandes, podemos pensar que mayor fue el bien de la inyección que del dulce. Cambiaron las perspectivas. Cuando hay madurez, cuando dejas de ver el dulce y ves el bien que te hizo el proceso, y ves lo grande que te hizo el proceso. La promesa es añadidura, porque Dios está haciendo algo hermoso en tu vida. Déjame decirte que si estás en tribulaciones, si estás en procesos, tienes que sentirte gozoso, porque Dios está haciendo algo maravilloso en ti. Dice la palabra del Señor que hay que gozarse en las tribulaciones. Y yo quiero que todos ustedes se den un fuerte abrazo, aplauso y abrazo también a sí mismo. Porque hay algo que Dios está haciendo en tu vida. Porque no te quedarás igual. Porque ya no se trata del dulce. Se trata de lo que Dios te está inyectando. Él te está inyectando fe. Él te está inyectando bondad. Él te está inyectando madurez. Él te está inyectando ministerio. Quita por un momento los ojos del dulce y mira lo que Dios está haciendo contigo. Mira lo que Dios está obrando en tu interior, en tu corazón. Ya no eres el mismo. Si tú te pones a analizarte, ya no eres el mismo de antes de entrar en ese proceso. Así que, iglesia, es tiempo de valorar la mano de Dios de proceso, porque Él lo único que quiere es fortalecer tu fe y cambiarte la perspectiva. Así que es tiempo de respirar profundo y entender que no hay promesa sin proceso. Dice la palabra del Señor en Isaías 54:17, y este versículo usted se lo tiene que saber de memoria ya. Dice la palabra del Señor: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Es una parte de la escritura que nosotros amamos, que nos adueñamos, que la cantamos incluso en canciones. Es la parte linda que nosotros creemos, que decimos: nadie me podrá hacer frente, ni la vieja envidiosa esa. Nadie podrá llegarme. Nos adueñamos de esa palabra. Pero ¿sabes qué? Realmente esto es una promesa. ¿Por qué te digo esto? Porque toda promesa tiene su proceso. Toda promesa tiene un requisito. Porque nos gusta leer a la mitad las cosas. Nos gusta leer lo que nos conviene. Pero el versículo sigue diciendo: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Es decir, la promesa de Dios no siempre está abierta para todo público, porque muchas veces leemos la Biblia, pero no vemos los procesos detrás de esa promesa. Y nosotros andamos diciendo: ninguna arma forjada contra mí va a prevalecer. Ok, pero ¿y el requisito? Nos encanta esa parte de la palabra, pero toda promesa tiene procesos. Porque Dios necesita corazones dispuestos, humildes, que dependan de Él, para aprender a cargar la promesa. Pero claro, solamente leemos a la mitad. Y ojo, porque la Biblia no dice: y esta es la herencia para los acomodados, y esta es la herencia para los que vienen a calentar sillas, y esta es la herencia para los que vienen tarde, y esta es la herencia para los que ni vinieron al culto, y esta es la herencia para los desobedientes. ¿Qué dice la palabra? Esta es la herencia para los siervos de Jehová. Es algo exclusivo. Es algo para aquellos que le dicen: Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Para siervos de Jehová hay un requisito,
claro, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Pero hay un requisito. ¿Sabes? Los siervos en la Biblia eran personas vistas de menos. Cuando se habla de un término de trabajo, porque siempre tenían arriba a un amo, a un jefe. Y hasta el momento nosotros podemos llegar a pensar en la palabra siervo sin contexto espiritual y pensamos en eso. Si ellos nacían como siervos, entonces morían como siervos. Nunca iban a llegar a ser jefes. Pero mira cómo es Dios, porque todo lo que el mundo quiere denigrar y desechar, siempre Dios se encarga de levantarlo. Porque curiosamente años después Jesús cambia la perspectiva y dice: el que quiera ser grande entre todos ustedes, sirva, sea siervo. Increíble. Y curiosamente también las personas más grandes dentro de la escritura, que alcanzaron cosas extraordinarias, fueron llamados siervos. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios honra el servicio, que Dios se complace de un servidor. Así que déjame decirte que si en tu vida han llegado y han prosperado estas armas forjadas del infierno, no es porque, estoy en un proceso de Dios. Discúlpame, hay una gran diferencia. Porque en los procesos seguimos teniendo protección divina del cielo. Pero una persona que está fuera de Dios y no tiene protección de Dios es una persona que vive en maldición. Es una persona a la que el infierno se le ríe en la cara. ¿Usted no se ha fijado que hay estilos de vida donde toda la vida están enfermos? Ellos, sus hijos, hasta el chucho. Que todo lo que el enemigo inventa en contra de ellos prospera. Porque no hay una cobertura. Te pregunto algo tan sencillo: ¿usted está sirviendo? Hay unos que se quedaron así medio callados. Porque déjame decirte que es imposible que un servidor de Cristo reciba dardos del infierno. Imposible. Si usted recibe esas armas forjadas, es porque algo no está haciendo, y es el servicio. Pero si usted es un siervo de Dios, por más hambre que le tenga el infierno, a usted ni un solo cabello le va a tocar. Porque hay un blindaje, hay una cobertura para los siervos de Cristo. Imagínate algo tan básico como el servicio. Tiene promesas, y promesas poderosas. Promesas que no son cualquier cosa. Y sabes, con esto no quiero decir, y que me malinterpretas, que a través del servicio tú vas a chantajear a Dios. Ahí hay que hacer un stop. Porque el servicio tampoco lo vas a utilizar para decirle: ok, Señor, yo te sirvo. Estoy aquí en la iglesia 24/7. Estoy aquí incluso desvelado, sin dormir. Doy la mía extra. Entonces apúrame las cosas. Entonces ya levántame. Quiero predicar. Dame micrófono. Dame finanzas. Déjame decirte que el servicio no es un chantaje. Es una escalera que te llevará a ser más como Él. Porque también dice la escritura que Jesús, el Hijo del Hombre y de Dios, no vino para ser servido. Él vino para servir. Es cuestión de cambiar la perspectiva de una vez por todas. Si tú no sirves actualmente y tú dices: Suri, ya basta, ya no le des conmigo, que esta sea una señal del cielo a tu vida, para que logres servirle al Señor, que te conviertas en un siervo del Señor, que de este mensaje salgas pensando en qué ministerio te vas a meter, en qué área de la iglesia vas a servir, en qué manera le vas a servir al Señor. Y hoy yo vine a hablarles de un hombre que combinó las dos cosas que hemos aprendido. Este hombre combinó una vida de servicio y combinó el entendimiento de un Dios de procesos. ¡Qué bombas! El servicio y entender que Dios es un Dios de procesos.
Y déjame decirte que su vida llegó a ser más grande de lo que él pudo imaginar. Yo no sé si tú eres de los conformistas, pero yo sí anhelo que Dios me lleve a lo que Él ha destinado para mí. Yo sí anhelo la grandeza que Dios dijo de mí. Yo sí anhelo ser lo que Él dijo que sería. Y si aquí hay personas que dicen: Suri, a lo mejor mi situación en este momento no es de grandeza, pero yo confío en Dios que Él me llevará allá. Entonces esta palabra es para ti. Porque hubo un hombre en la Biblia que lo experimentó en carne propia. Experimentó el Dios de procesos mientras seguía siendo un siervo fiel. Del hombre del cual hablaremos no es un personaje famoso en la Escritura. Seguramente muchos de ustedes ni siquiera sabían de su existencia. ¿Y sabes qué? Su historia es una de las enseñanzas más poderosas de toda la Escritura. Después de este mensaje yo me hice fan de esta persona, porque su historia me parece tan hermosa y es tan poco predicada. Bueno, yo nunca había escuchado un mensaje de él, jamás. Pero como yo le decía a las mujeres, muchas veces cuando aprendemos a ver las cosas pequeñas, surgen grandes enseñanzas. Y un día leyendo la Escritura, el Señor me dijo: para ahí, míralo a Él. Él tiene una historia poderosa, la cual se tiene que contar. Y hoy quiero enseñarles y hablarles de un hombre llamado Eleazar. Diga conmigo: Eleazar. ¿Cuántos de ustedes se saben la historia de Eleazar? Ahí, 2 pelones. Bueno, vamos a aprender. Para eso estamos aquí. Eleazar. Déjame decirte que Eleazar fue uno de los 4 hijos de Aarón. Aarón, el hermano de Moisés. Así que Eleazar siempre estuvo rodeado de una atmósfera de servicio, de una atmósfera de privilegio, a tal punto que las primeras líneas donde aparece Eleazar nos habla que él ya era sacerdote al servicio de Dios. Imagínate qué privilegio tan grande y qué responsabilidad tan grande tenía Eleazar. ¿Y cómo no serlo? Si su papá era un gran hombre de Dios y su tío ni digamos. Se había crecido en esa atmósfera. Pero así como en las primeras líneas nosotros podemos ver grandeza en Eleazar, no todo se pinta de color de rosa en su historia. Porque su vida, a pesar que estuvo llena de servicio, estuvo llena de golpes y de procesos de Dios. Fue un hombre procesado. Y sabes algo, cualquiera viviría feliz con ser un sacerdote. ¿Verdad que sí? ¿Qué más le voy a pedir a Dios? Si él ya era un sacerdote, que eso era un privilegio increíble. ¿Qué más podía pedirle Eleazar? Se hubiera conformado, porque era un rol muy importante. Pero déjame decirte que cuando Dios levanta Eleazares, los diseña para que el techo de otros sea, para que el piso de otros sea el techo de ellos. Que donde otros apenas están terminando, dicen: yo aquí ya me quedo. Ellos dicen: yo voy comenzando, porque no se conforman. ¿Sabes cuál es el problema del cristiano, hermano? Y se lo digo con todo respeto: somos conformistas. Nos dan un privilegio y pensamos que eso es todo lo que Dios tiene para nosotros. Nos ponen en un servicio y pensamos que eso es lo único que Dios va a hacer con nosotros. Y decimos: ay, yo estoy feliz en esta posición. Y se te olvida que tienes a un Dios grande. Sabes, muchas veces Dios no nos lleva a lo más alto porque nosotros nos queremos quedar a la mitad. Y Dios no puede trabajar con personas que no están dispuestas a subir. Dios no puede trabajar con personas que no están dispuestas a dejar que Él siga procesando para llevar más alto. Porque uno dice: a mí me costó llegar hasta aquí.
Y cuando Dios te dice, yo te quiero subir de nivel, pero tienes que pasar por más procesos, uno como que ya dice, tengo que pensarlo. Pero no permitas unirte al club de los que se quedan abajo. Sé como Eleazar, que mira arriba, que no se queda en medio, que lo que otros tienen como final, ese es su génesis. Es su inicio. Aquí hay muchas personas que pensaron que Dios ya no iba a hacer nada más con ellos. Pero yo vengo de parte de Dios para decirte, tú eres un Eleazar en tu generación, en tu familia, el cual será levantado como tú no imaginas. Ensancha tu tienda, ensancha tu mente, porque Dios quiere obrar a tu favor. Donde otros se conforman, hay un Eleazar que sigue creciendo y que sigue buscando más. Estoy segura que Eleazar nunca se imaginó hasta dónde Dios lo iba a llevar. Porque, hermano, Dios no te mostrará el plano completo, eso es imposible. Por más que tú le ayunes y le ores al Señor, Señor, muéstrame el camino completo, no va a suceder. Porque si no, no caminaríamos en fe. La fe no existiría. Dios solamente te da destellos y créeme, no es el final. Si a ti te parece grande lo que Dios te prometió, imagínate la promesa completa. Aquí hay gente que tiene que cambiar de perspectiva, que tiene que dejar de tener una mentalidad de pobreza espiritual y espera la mejor parte de Dios. Espera la recompensa. Pero sabes, así como nunca se imaginó la grandeza de Dios, tampoco se imaginó el proceso de Dios. Porque a ti nadie nunca te va a advertir. A ti nadie nunca te va a decir, oye, esto es difícil, esto cuesta, esto vas a pasar. Sería tan sencillo si te avisaran, pero no sucede. El proceso ni siquiera te toca la puerta, entra como Juan por su casa. Y no te permite ni siquiera accionar, ya estás dentro del problema. Un día estabas súper bien y al siguiente día te levantas con 1000 problemas. Así son los procesos de Dios. Pero déjame decirte que la vida de Eleazar nos llena de principios poderosos del Dios de procesos. Vamos a la palabra del Señor, a Levíticos 10 del 1 al 3, y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Diga conmigo, fuego extraño. Vamos, dilo fuerte, fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y dice la palabra del Señor, y esto es lo que más me impacta: y Aarón guardó silencio. Imagínate qué duro fue para Aarón, de la impotencia y a lo mejor la vergüenza, decepción y dolor, tener que guardar silencio por algo que habían hecho sus hijos. En el original hebreo, la palabra que se usa para referirse a extraño también significa no autorizado, desconocido o profano. Y esto fue tan pero tan ofensivo para Dios que en segundos los mató con fuego. Nadab y Abiú pretendieron acercarse a Dios y honrarlo, pero a su manera, ignorando lo santo y lo establecido por Dios y priorizando lo que ellos creían que era bueno. Ay, ay, ay. Y sabes, los seres humanos siempre queremos meter a Dios en una caja de voluntad humana, donde queremos obedecer pero lo hacemos a nuestra forma, donde queremos servirle a Dios pero lo hacemos a nuestra forma, donde nos queremos acercar a Dios pero lo hacemos a nuestra manera, y llegamos delante del Señor con buenas intenciones,
pero portando fuego extraño. Llegamos delante de la presencia del Señor. Señor, aquí vengo a servirte, pero con fuego extraño. Traemos al Señor algo que Él no nos pidió. Dios nunca les pidió a estos dos el fuego. Así que el primer principio que yo les vengo a enseñar es, número 1, el sometimiento te libra del fuego. El sometimiento te libra del fuego. Analizando todo esto y profundizando aún más, podemos pensar que los hermanos mayores siempre, por lo general, tienen influencia en los hermanos menores, ¿sí o no? Si usted es hermano mayor, lo sabe muy bien. Un día de esos yo le pregunté a Victoria: Victoria, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Dime la verdad. No le voy a decir a mis papás si me dices policía, no te preocupes. Y vino Victoria y me dijo: yo quiero ser cantante, porque yo quiero ser como tú. Y eso me alegró, pero me llenó de mucha más responsabilidad. Porque los hermanos mayores siempre tienen cierta influencia en sus hermanos menores. Así que dime una cosa: ¿qué hubiera pasado si la influencia humana le hubiera ganado al sometimiento espiritual de Eleazar? Porque somos tan influenciables, nos convencen tan rápido. Pero cuando entiendes que el someterte a Dios importa más que cualquier cosa, créeme, nada podrá destruirte nunca. El infierno nunca podrá decirte cuál es tu final, porque cuando hay sometimiento hay respaldo de Dios. A veces decimos, y yo creo que hasta yo lo he dicho: ¿por qué Dios ya no se mueve como antes en las iglesias? ¿Usted ha dicho eso? Si usted es de la vieja escuela, bueno, yo he escuchado historias de antes, de las campañas evangelísticas, que dicen que el poder de Dios descendía, ¿no? Y que milagros acontecían. Y que un predicador solamente decía: Cristo viene, y eso era una revolución. Y ahora los predicadores se matan por decir 1000 cosas y nada sucede. ¿Qué estará pasando con esta generación? ¿Por qué será que Dios ya no hace los mismos milagros que antes, que en la Biblia y que en los 80s y 70s? ¿Por qué ya no es igual? ¿Por qué ya Dios no hace prodigios impresionantes y milagros? Que un paralítico se levante a mitad del culto. ¿Sabes por qué? Porque hemos menguado el nivel de sometimiento a Dios. Ahora queremos ofrecer fuego extraño y hacerlo a nuestra forma, porque es mucho más fácil manipular emociones que manipular al espíritu. Y muchas veces nosotros caemos en mover emociones y no mover al espíritu. Nos importa más quedar bien con una persona que quedar bien con Dios. No hay sometimiento. Ahora los ministros no se someten a Dios. Quieren que el ser humano les aplauda, cuando el mismo Pablo dijo en Gálatas 1:10: busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si yo recibiera el favor de los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Y lástima que no me lo pusieron en pantalla, pero así dice Gálatas 1:10: dejaría de ser siervo si yo agrado a los hombres. Así que qué bueno que yo le caiga mal, porque yo soy sierva de Cristo. Porque antes que cualquier cosa me importa agradar a Cristo. ¿Sabe algo? Cantamos a todo pulmón: ¿dónde están aquellos hombres como Elías? Lo cantamos a todo pulmón. Y vemos a nuestro alrededor y decimos: ¿dónde están? ¿Dónde están las personas como David, como Eliseo? Pero mejor dicho, deberíamos decir: ¿dónde está el sometimiento? Empezando por nosotros. El obedecer por encima de todo, aun cuando no lo entienda y sea difícil. Someterme a Dios en todo lo que Él me pida, porque soy su sierva y soy su esclava. Porque lo único que anhelo es obedecerle todo lo que Él me pida.
Pongámonos en los zapatos de Eleazar. Seguramente no fue fácil. ¿Sabes por qué yo digo esto? Porque se nos olvida que eran sus hermanos. Se nos olvida que eran su sangre. Se crecieron juntos, tomaron leche juntos, fueron al colegio juntos, y de un día para otro los perdió. De un día para otro tuvo que aceptar que Dios hizo su voluntad. Y déjame decirte que en el proceso, en el camino, perderás cosas. Perderás personas. Perderás cosas que amabas, que anhelabas. Eleazar perdió a sus hermanos, pero él supo que lo único que le quedaba era someterse a la voluntad de Dios. Nadie preparó a Eleazar para esto, pero me impacta que en medio del dolor y confusión pudo demostrar que su sometimiento era más grande que su voluntad humana. Porque dice la palabra del Señor más adelante: luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis y para que él no desate todo su enojo contra toda la congregación. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a estos dos jóvenes? No hagan luto. No les permito hacer luto. ¿Qué tú harías si Dios te quita a tu esposo, a tus hijos, a tu familia y te dice: no hagas luto, no vayas al entierro, no lo veles, no puedes llorar? ¿Qué tú harías? Que te quite lo que tú más amas y te diga: no puedes hacer luto. Increíble. No llores, no vayas al funeral, porque si no, te mato. Increíble, increíble el sometimiento de Eleazar. Porque Eleazar no solamente dictó fuego delante de la presencia del Señor, sino que también al obedecer lo que le dijo su líder Moisés, por cierto, lo evitó. Y nosotros con pequeñas cosas, cuando el líder se nos acerca y nos dice: vístete bien para servirle al Señor. Cuando te dice: oye, ven temprano. Cuando te dice: oye, ten buenas actitudes, no eches a la gente de la iglesia. ¿Cómo nos cuesta someternos con cosas pequeñas? Ahora Dios le está diciendo: no pongas luto en tu corazón, o si no te mato. Increíble. No, pues todos queremos ser siervos de Dios. Este es el nivel de un siervo de Dios. Un sometimiento extremo que a pesar del dolor sigue adelante. En el proceso Dios busca sometimiento. Número 2, antes de llegar, aprende a cargar. Antes de llegar, aprende a cargar. Dice la palabra del Señor que tiempo después a Eleazar se le encomendó una nueva asignación, la cual aún estaba dentro del proceso. Este no es el final. Y dice Números 3:32: y el principal de los jefes de los levitas, o sea, no de cualquier manta mojada, hermano, de los levitas, será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Increíble. También dice Números 4:16: pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de los utensilios. El sometimiento tiene recompensa, iglesia. Y si nos sorprende lo que Dios está haciendo con Eleazar en ese momento, créeme que falta muchísimo más. Porque esta etapa aún es parte del proceso, es parte del camino. Pero imagínate qué honor ser el encargado de todo el templo. No de una parte, de todo. Y de los utensilios sagrados del Señor. Jefe de los levitas.
Y quiero decirte algo que se suele olvidar, y es que antes de que los levitas fueron conocidos por cantar y por ser adoradores, eran conocidos por cargar. Si usted no lo sabía, los levitas no solo cantaban bonito, los levitas eran los encargados de agarrar la escoba y el trapo y ponerse a barrer en el templo. Porque antes de micrófono hubo sometimiento y hubo carga pesada. Que dice que yo quiero ser levita, póngase a trapear. Eso eran los levitas. Esa era su tarea principal, hacerse cargo del templo, que todo estuviera bien. Si había trabajo pesado, ellos lo hacían. Antes de que estuvieran delante de las batallas cantando y adorando, pagaron el precio. Los levitas estaban designados a hacer lo que nadie más quiere. Y por eso después Dios les entregó la recompensa que todo mundo quiere. La recompensa de brillo, la recompensa de visibilidad. Antes de ser adoradores eran siervos. Cuando aprendieron a cuidar la presencia, entonces se les dio altar. Mire, ¿sabe algo? Para mí, que todo el que quiera estar aquí debería de empezar cargando sillas. Y si no, no sube. Debería empezar limpiando el templo, viendo que todo esté bien. Pero cuando hay problemas de pantalla y de cosas, nadie se aparece. Solo decimos, mira, se equivocaron. ¿Usted por qué no viene a ayudar? Porque nos encanta el altar. Nos encanta cantar bonito, ¿verdad? Nos encanta lucirnos aquí. Pero los levitas no solo cantaban bien, cargaban bien. Cargaban pesado. Si se necesitaban, ahí estaban. Eleazar tuvo el liderazgo de los levitas más poderosos, los que cuidaban el templo del Señor. Seguramente habían días difíciles donde Eleazar estaba cargado, donde Eleazar estaba cansado. Seguramente unos días ningún levita le llegó y solamente le tocó hacer a él el trabajo. Donde les escribía en el grupo y nadie contestaba. Y le tocó hacerlo a él solo. Cargar él solo. Limpiar él solo. Pero como no es la posición que nos guste, no la queremos hacer. Me encanta porque Eleazar, donde otros lo rechazaban, él seguía trabajando, él seguía cargando, él seguía sirviendo. Increíble. Dios quiere que aprendas a cargar las cosas de su casa, porque la obra sigue, hermano. Él quiere que desarrolles fuerza a través de tu entrega, a través de tu servicio. Sí, ser levitas, que amen adorar a Dios, pero que carguen pesado también. Pero que carguen lloviendo, con sol, techado, no techado, con aire, sin aire. Esos son los levitas, esos son los servidores. ¿Sabes algo? El peso que hoy quieres evitar podría ser la fuerza que mañana necesitarás. El peso que hoy tú dices, esto no es para mí, es lo que Dios diseñó para prepararte. Lo que tú no quieres cargar ahora será lo que Dios te va a negar el día de mañana. No, es que yo no quise, para mí era muy pesado una escoba. Será muy pesado el ministerio. Esos eran los levitas, hermano. Tenga una perspectiva diferente. No solamente eran adoradores, servían, cargaban. Aprendamos a cargar como verdaderos siervos del Señor. Imagínate a Eleazar en el tabernáculo, habiendo pasado por tantas cosas,
y seguir cargando, cansado, desvelado a lo mejor, haciendo todas las cosas bien, porque hay un mínimo error y ya sabe, hermano. Pero era tanta la pasión de Eleazar que no le importaba tener callos en sus manos. ¿Y sabes por qué yo insisto en que Eleazar hacía el trabajo? Porque seguramente para estar en una posición de líder, él primero tuvo que iniciar como un servidor normal. Porque para ser un gran líder no solamente es el que dice haz, es el que hace. Estoy segura que Eleazar era así porque tenía el favor de Dios y Dios honra el servicio. Número 3, busca entre las cenizas. Eso se escucha como raro, ¿verdad? Porque ¿cómo así? O sea, busca entre las cenizas. En una generación que siempre busca la posición por encima de los designios de Dios, hay un Eleazar obediente que se levanta para hacer lo que otros no son capaces de hacer. La Biblia cuenta cómo Coré, ¿se recuerda de Coré? Amén. Unos cuantos también. Coré y 250 hombres se rebelaron en contra de Moisés y Aarón. Imagínate, las divisiones no solamente existen en estos tiempos, existían desde antes. Las personas que buscan posición, las personas que solo vienen aquí con intenciones de ser alguien. Así mismo le pasó a Coré. Así que bueno, Dios hizo que la tierra se tragara a Coré y a sus acompañantes. Y a los 250 los consumió con fuego. Y dice la Biblia que después de esto Dios le pidió hacer algo interesante a Eleazar. Y dice la Biblia en Números 16, 36, 40. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Eleazar. Yo me emociono con un detalle tan chiquito, que el Señor te piense para una misión. Que el Señor diga: dile a fulanita de tal, dile a fulano de tal. Qué increíble, qué privilegio que el Señor me piense para su servicio. Si se lo vas a dar a Dios, déselo fuerte. Entonces le dijo: dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que debe remover los incensarios de los restos del incendio. Como dicen, donde hubo fuego, ¿qué quedan? Ahora entendemos. Entonces dice que arrojen lejos las brasas que aún haya en ellos, porque estos quedaron consagrados. Retira los incensarios de los que murieron por haber pecado y conviértelos en láminas para cubrir el altar, porque ellos los trajeron ante el Señor y eso hizo que los incensarios quedaran consagrados. Las láminas servirán de advertencia a los israelitas. Entonces el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de cobre que habían ofrecido los que murieron por el fuego y los convirtió en láminas para cubrir el altar, tal y como el Señor se lo había pedido. No a medias, tal y como el Señor se lo había pedido. ¿Sabes una cosa? Dios llamó a Eleazar a caminar entre cenizas. Dios le dio una tarea un poco diferente: a recoger los incensarios de hombres rebeldes y llenos de ego que fueron destruidos por su propia rebeldía. ¿Qué eran los incensarios? Era donde se ponía el incienso. Era donde básicamente también se adoraba al Señor. ¡Qué trabajo tan incómodo! Poco glamuroso, donde dejaban las uñas y las pestañas. ¡Qué trabajo tan distinto!, ¿no? Porque ok, que me ponga a barrer el templo, pero ir a la destrucción y donde hay cenizas, a recoger utensilios, ¿qué es ese trabajo? ¿Sabes? Me imagino que todo esto le despertó recuerdos, porque sus hermanos también terminaron siendo consumidos por el fuego, por básicamente lo mismo,
tener malas intenciones delante del Señor. Y ahora nuevamente le tocó ver desastre en su vida. Le tocó rodearse de desastre y destrucción. Pero aquí sigue estando Eleazar, firme, aun si el trabajo no es tan apantallable, aun si el trabajo no es tan fácil. ¿Sabes una cosa? Donde hay destrucción y cenizas, el Señor te hará buscar adoración. Donde todo se ve mal, a donde nadie se quiere meter, ahí Dios te manda y te dice: entre la destrucción, entre las cenizas, hay algo bueno de mí. En donde tú ves como todo perdido, yo quiero que busques, porque encontrarás algo de mí. En medio de tu dolor encontrarás adoración. En medio de tu prueba encontrarás cántico de alabanza. En medio de tu prueba encontrarás cosas que te servirán para el servicio del Señor. Donde otros lo hubieran visto como nada, Eleazar lo vio como una oportunidad. Son pocos los que realmente estarán dispuestos a dar la milla extra en medio de caos, en medio de desastre. En el proceso el Señor te enseñará a ver utilidad donde otros ven un final. Porque para muchos las cenizas, eso ya hubiera sido el acabose. Pero un siervo de Dios ve algo poderoso dentro de eso. Aprende a abrir los ojos un poco en medio de tu proceso, en medio de la prueba, en medio de las cenizas que dejó el fuego de la destrucción. Aprende a ver las cosas buenas de Dios. No es una tarea fácil, es una tarea para gente que de verdad anhela honrar al Señor. Busca, porque encontrarás. Y créeme, iglesia, en los procesos de Dios siempre hay una fecha de caducidad. Los procesos de Dios no son eternos. Los procesos de Dios no duran para siempre. Tus lágrimas no van a durar para siempre. Se llegó el tiempo que después de mucho proceso, después de mucha obediencia, después de buscar entre las cenizas, después de buscar incensarios, después de obedecer, después de ser jefe, después de cargar, después de no hacer luto, se llegó el tiempo de la honra de Dios en la vida de Eleazar. Y por fin llegamos a la promesa. Y dice Números 20 del 25 al 28: tú, Moisés, toma a Aarón. ¿Y a quién? Y a su hijo Eleazar. Había otro hermano más, ¿te acuerdas de eso? El Señor dijo: a Eleazar. Y llévalos a la parte más alta del monte Hor. Allí morirá Aarón. Y cuando haya muerto, le quitará su ropa de sacerdote y se la pondrás a Eleazar. Quítale las vestiduras a Aarón, porque es tiempo de transferir la unción al fiel, al servidor, al que siguió cargando duro. Donde otros le presentaron al Señor fuego extraño, hubo un hombre fiel. Y nunca se trató de las vestiduras, se trató de la versión de Eleazar que Dios construyó a través del proceso. No se trata de tu promesa, no se trata de las vestiduras, de que me den las vestiduras, de yo ser pastor, de ser líder, de tener la unción. Se trata de la persona que te convertiste a través del proceso. Iglesia, después de la obediencia llegan las vestiduras. Después del proceso duro llegan las vestiduras. Porque aunque la visión tardare por un tiempo, llegará. Dios no falla. Eleazar entendió que la meta nunca fueron las vestiduras.
fue convertirse en lo que Dios diseñó. Fue convertirse en la persona adecuada para portar vestiduras. Porque las vestiduras aquí van a quedar, después otro vendrá y las tomará. Piénsalo. Todo lo que tú estás anhelando le va a quedar a alguien más. Por lo que tú estás llorando ahorita le va a quedar a alguien más. Pero lo que Dios construyó en ti, nadie te lo va a quitar. Nadie. Porque lo que Dios te quiere dar es eterno. La promesa es una excusa. ¿Sabes por qué insisto que Eleazar nunca se imaginó llegar tan alto? ¿Te acuerdas que yo decía al principio del mensaje que Eleazar nunca se iba a imaginar que él iba a llegar a eso? Porque pensemos, retrocedamos en el tiempo y recordemos que él tenía 2 hermanos mayores. Las vestiduras no eran para Eleazar, eran para sus hermanos mayores. Pero cuando Dios se mete en tu asunto, lo que el mundo dijo que no era para ti, Dios te lo entrega. Las vestiduras que no te quedaban, te quedan. Lo que el mundo dijo que no ibas a poder alcanzar, lo logras a través de la gracia y el poder de Dios, a través de los procesos duros. Qué increíble Eleazar. Nunca se imaginó, así como tú tampoco te imaginas. Tú tampoco te imaginas a lo que Dios te quiere llevar. No te imaginas qué vestiduras son para ti. No te imaginas qué talla de vestidura vas a hacer en unos años. Pero qué bueno que Dios sí lo conoce. Sabes, aquí Dios quiere levantar Eleazares. Él tiene vestiduras para ustedes. Dios los trajo a este culto para darles una palmadita en la espalda y decirle: siga adelante, siga adelante. Porque yo tengo una vestidura a tu medida. Yo quiero que ahí donde estás te pongas sobre tus pies. Después de que Jesús resucitara y estaban reunidos los discípulos, hubo un hombre que no creía. Hubo un hombre llamado Tomás que no quería ver lo que realmente estaba sucediendo. Porque incluso, a pesar que lo tenía enfrente, no lo quería ver, no creía. Pero ¿sabes qué? Incluso Jesús glorificado decidió conservar las marcas del proceso. Las marcas que duelen. Las marcas que te deja el proceso. Porque Jesús es la muestra que el proceso es parte de la victoria. Jesús no escondió sus cicatrices, las mostró. Y cuando las mostró, Tomás creyó. Habrá muchas personas que cuando les enseñes tus cicatrices van a creer en tu Dios. No les vas a modelar una vestidura, un privilegio. Le vas a modelar tus cicatrices. Esas cicatrices que queremos ocultar, que queremos maquillar. Es que yo fui esta persona antes. Eso es lo que necesitamos. Eso fue lo que Dios permitió para entonces llevarte al punto más alto. Aquí hay muchas personas que a lo mejor se encuentran con muchas cicatrices de los procesos. Personas que siguen siendo heridas por el proceso, que no han salido del proceso. Pero yo quiero animarte diciéndote que eres un Eleazar. Que en medio de todo, en medio de los procesos,
sigue adelante. Es firme. Aprende a someterse. Aprende a cargar. Aprende a caminar en medio de la destrucción y no huir, sino buscar lo de Dios en medio de cualquier desastre. Un Eleazar que no se conforma. Un Eleazar que no se rinde. El Dios de procesos nos enseña a valorar más el resultado de formación que la recompensa. A través de esta palabra el Señor te está diciendo: deja de ver el dulce y mira lo que yo estoy haciendo en ti. No mires las marcas como debilidades, míralas como muestra de que mi fortaleza estuvo contigo. Hoy cierra tus ojos ahí donde estás. Y que esto sea un trato entre tú y el Señor. Porque su presencia está en este lugar. Y tú sabes si Dios ha estado tratando contigo. Porque yo sé que Dios me trajo a este lugar por personas específicas, por Eleazares que necesitaban un aliento, por Eleazares que necesitaban un lo estás haciendo bien, por Eleazares que necesitaban saber que vale la pena. Y yo quiero saber si aquí hay personas que dicen: Suri, yo soy un Eleazar. Suri, yo estoy en procesos duros, difíciles, pero que confío que la recompensa es mayor. Si tú eres esa persona a la cual Dios le ha estado hablando, ahí donde estás, levanta tu mano, yo quiero verte. Vamos, levanta tu mano.